Un saludo para todos. Video 649 y hoy tenemos la cápsula del siglo XVIII antes de Cristo. He estado haciendo siglo tras siglo cada 7 videos para que tengan un poco más de noción de qué estaba pasando en el mundo aparte de lo que pasaba bíblicamente. Y así ustedes puedan hacer un estudio bíblico y secular. Entender un poco más los personajes de la Biblia, entender un poco más sus decisiones o su manera de actuar, ¿no? O cosas que en ese momento la historia pues nos da un poco más de luz, ¿no? Estamos a 2 capítulos más, primeramente Dios, para terminar ya el comentario del profeta Oseas. Y al concluirlo, pues ya ustedes en el playlist van a poder ver en su totalidad la serie de este profeta, que ha sido muy especial. Los que ya llevamos pues 12 capítulos de 14. Y también vamos a iniciar Miqueas, porque Miqueas va a la par del profeta Isaías. Entonces ya el cautiverio o el asilo asirio sobre Israel está cerquísimas y pronto voy a darles mucha información acerca de eso. Entonces, de hecho quiero decirles que nos faltan 312 capítulos para comentar todo el Antiguo Testamento. O sea, casi ya 300. Entonces, ahí vamos paso a paso. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XVIII antes de Cristo? Este siglo corrió del 1800 al 1701. En 1780, si quieren anotar esto por segundas cronologías o las que yo uso, es cuando viene a vivirse la historia del patriarca Job. En 1780, dentro de este siglo, es cuando conocemos estos 42 capítulos de una historia impactante. De hecho, en la lista de este canal hay una que es acerca del patriarca Job. Ahí vas a ver el comentario bíblico de Job verso a verso de los 42 capítulos. En 1760, Jacob es cuando está haciendo un pacto con Labán. Dentro de este siglo está la vida del patriarca y hace el pacto con el que Oseas, el profeta del que estamos hablando, lo toma como un tipo de esclavitud cuando él fue a buscar esposa, ¿no? Este Jacob, que sabemos es el padre de las 12 tribus y que va y busca una esposa de la casa de Abraham, de la misma familia de Isaac, de ellos, ¿no? Que se casaban entre ellos por el asunto de la fe, ¿no? De la historia que ellos ya traían. Entonces, en este siglo también encontramos el nacimiento de los hijos de Jacob. Es decir, en el siglo XVIII antes de Cristo es cuando vienen a la existencia las 12 tribus de Israel. Fíjense en cuál siglo. En el XVIII. Aproximadamente son los años, ¿no? Según las cronologías, en 1752 nace Rubén, el primogénito, aquel que perdió, de hecho, el derecho a la primogenitura por las cosas que hizo, porque era, dice Jacob, impetuoso como las aguas, según el libro de Génesis. Era un hombre muy inconstante, que de hecho se metió con una de las concubinas de su padre, ¿no? Y en 1745 nace José, el penúltimo. Entonces, durante estos años estuvieron teniendo hijos Jacob y sus 4 esposas, ¿no? Aproximadamente en 1729 José es vendido por sus hermanos a aquella compañía ismaelita que se lo llevan a Egipto. Y en 1715 José llega a ser el gobernador de Egipto. Entonces, cosa pues no fácil de creer para los historiadores, que desacreditan la palabra de Dios, porque dicen que Egipto jamás permitiría que alguien extranjero fuera el segundo de Faraón, ¿no? Y en el 1706 a.C. llega José a Egipto con sus hijos y con sus familias, con aquellas 70 personas. Bueno, miren, en 1792 a.C., en el mismo siglo VIII, en el mundo secular o en Babilonia, que a la par de ellos se está viviendo esta historia,
porque a veces pensamos que solamente era la historia bíblica, no, había historia mundial alrededor de ellos. Reina Hammurabi, este rey babilonio sube al trono cuando la decadencia ya de los sumerios empieza a debilitarse y él sube al trono y es un rey muy conocido porque es un buen gobernante y de hecho empieza a poner leyes para que no sea la ley del más fuerte, sino que algo que regule a la humanidad. Y esto ya lo vivieron Jacob y sus hijos este tiempo del código Hammurabi. Anteriormente otros códigos, por ejemplo ya en el tiempo de Abraham, que estaba Ur-Nammu, pero ahora es este código en el que ya había muchas cosas que beneficiaban. De hecho es una estela que está en uno de los museos más famosos, ¿no? Entonces, este buen gobernante que hizo el código porque había muchos problemas entre ellos. Por ejemplo, había deudas sin pagar, dicen los códigos, y no se sabía cómo hacerle, cómo obligarlos, ¿no? Entonces en el código empezaron a decir cómo se podían manejar de una manera que a todos los se trataran igual, porque antes no, si el más fuerte no quería pagar, pues no pagaba ya. Los fraudes también, cómo se resolvían, el trato a las personas o el trato a los padres, o si alguien mataba, todo eso también se calculaba lo que se tenía que hacer. Entonces, porque el mundo antes de este rey de Hammurabi, pues estaba un poco más salvaje, porque no tenían muchas leyes, pues. Entonces, por ejemplo, los reyes vivían en conflictos por el agua, por la tierra, y las ciudades, los pequeños estados estaban llenos de rivalidades, porque también no había algo que los regulara. Entonces, se encontró esta estela donde está este código, que si ustedes lo googlean, por aquí les voy a dejar una foto para que lo vean, pero van a poder entonces profundizarse más en la enseñanza que este hombre vivió en ese tiempo, ¿no? Ahora, y es una piedra grande. Ahora, ¿por qué José en este siglo pudo gobernar en Egipto? Bueno, porque también históricamente los Hicsos, ¿no? O los que los egipcios llamaban gobernantes extranjeros, ellos tomaron el control de Egipto. Y esto lo podemos ver en algunos historiadores antiguos, algunos de ellos pues de los famosos como Flavio Josefo. Entonces, que los Hicsos gobernaran en el tiempo que José llega a ser el segundo Egipto, es porque los Hicsos traían un linaje, una descendencia semítica. Es decir, ellos también descendían de Sem. Y al ser José y Jacob semitas, entonces se identificaban en cierta forma. Y lo que buscaban los antiguos gobernadores, llámense asirios, llámense babilonios, era que cuando ellos conquistaban un lugar, lo que inmediatamente trataban de hacer era de que gente de su mismo linaje, de su misma línea de nacimiento, de su misma raza, saturaran ese lugar para que la conquista fuera más segura y fuera más duradera. Entonces, cuando los Hicsos, se cree, estos gobernantes extranjeros que tenían control sobre Egipto, ven que José es semita, entonces ellos no tienen problema en dejarlo gobernar, siendo el segundo de Faraón. Entonces, todo eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque también se han visto escrituras o dibujos jeroglíficos en el templo de Karnak, ¿no? Ese templo egipcio, donde hay mucha presencia de gobernadores vestidos de una manera muy diferente a los egipcios. Entonces también en ese tiempo pues vemos con mucha actividad a los amorreos, que también era un pueblo de origen semita, y a los casitas, un pueblo que se desconoce su origen, pero que también estuvieron en el poder en Babilonia. Entonces es muy importante ir compilando esta información, y conforme van pasando los siglos, pues entonces más información podemos brindar, podemos pasar, porque están más cerca de nuestro tiempo. Espero que estas cápsulas sean de bendición para la vida de ustedes,
y que los ayuden, los inciten, los motiven a buscar más dentro de la palabra de Dios. Los invito también a que sigan en este canal porque próximamente vamos a cerrar entonces el comentario de Oseas y por ahí vamos a inaugurar ya también el comentario de Miqueas que va a la par de Isaías y vienen varios videos de Isaías y por ahí más adelante vendrá también el video del siglo XVII donde ya tenemos el tiempo del nacimiento de Moisés para adelante. Así de que bendiciones y Dios nos ayude en todo. Así como este contenido ha bendecido tu vida, compártelo para que sea de bendición para otras personas. Bendiciones de Dios para tu ministerio.